Muy buenos días. Somos la doctora Verónica Gómez y la doctora Andrea Gatica. Estamos hoy aquí para moderar el módulo pediátrico en Asencay. Bienvenidos todos. Gracias, buenos días. El día de hoy pues vamos a dar inicio a nuestras conferencias de infectología pediátrica. Como primer punto vamos a tener la presentación del doctor Carlos Gracioso. Adelante. El doctor Carlos Gracioso es infectólogo pediatra, es jefe de infectología pediátrica del Hospital San Juan de Dios de Guatemala y el día de hoy nos va a presentar complicaciones de la sinusitis crónica en niños. Adelante, doctor Gracioso. Muchas gracias, Andrea. Bienvenidos a todos al módulo de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica en Asencay 2020. Felicitaciones a todo el comité organizador por este extraordinario despliegue de esfuerzo y para conjuntar todos estos conferencistas de altísima calidad. Muchas gracias. Yo estoy muy entusiasmado y espero disfrutar de un excelente congreso. Así que bienvenidos a Guatemala Virtual. Un abrazo a todos y paso a mi ponencia, que es rinosinusitis crónica en niños. Esta es la agenda que les planeo desarrollar y antes de comenzar con lo que es rinosinusitis crónica, les voy a hablar de qué no les voy a hablar hoy, y es de rinosinusitis aguda, que como sabemos son más de 10 días de signos y síntomas clínicos difíciles de diferenciar de una infección respiratoria simple causada por cualquier virus. Tampoco les voy a hablar de sinusitis eosinofílicas o con pólipos o invasivas alérgicas causadas por hongos, sino me voy a circunscribir a lo que es rinosinusitis crónica, que sabemos que es una enfermedad caracterizada por un espectro de procesos inflamatorios e infecciosos concurrentes que afectan el adecuado funcionamiento de los pasajes nasales y los senos paranasales contiguos. Esta persistencia de signos y síntomas va más allá de las 12 semanas a pesar de un manejo médico apropiado, y este periodo extendido de síntomas crónicos puede estar acompañado o no de episodios o exacerbaciones agudas y recurrentes. Es muy importante conocer un poco la patofisiología de esta condición, porque actualmente se ha cambiado realmente el concepto de lo que se tenía antes. Actualmente se reconoce que es un desorden inflamatorio multifactorial y más que una simple infección bacteriana persistente. Y el reconocer esto nos hace que podamos enfocarlo y abordarlo de una forma mucho más integral. Los factores que contribuyen a este proceso inflamatorio son factores locales, factores inflamatorios y factores sistémicos. Lo característico y fundamental es, por supuesto, la obstrucción de senos, las cuales son causadas usualmente por infecciones respiratorias superiores, ya sea bacterianas, por virus y eventualmente por hongos. Otros factores locales son anatómicos como desviación del septum, aparecimiento de pólipos nasales, traumas o cuerpos extraños. No hay que dejar de tomar en cuenta de ninguna manera el componente alérgico que está presente en muchos de estos pacientes y a su vez la posibilidad de que tenga una enfermedad concomitante de reflujo gastroesofágico, ya que hay algunas series que claramente han tenido los pacientes una mejoría cuando se trata apropiadamente esta condición. El tabaquismo en adolescentes, pero sobre todo el tabaquismo indirecto de pasivo en los niños más pequeños, es otra condición coadyuvante para el desarrollo de rinosinusitis crónica. Y factores propiamente de los pacientes como fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria y algún tipo de inmunodeficiencia, no particularmente graves ni profundas, sino inmunodeficiencias parciales de la infancia como inmunodeficiencia transitorias de IgA o bien de alguna subclase de IgG que pueden predisponer a estos pacientes a infecciones más comúnmente. Los senos paranasales tienen una cantidad de funciones que verdaderamente son extraordinarias y solo nos damos cuenta de ellas cuando hay alteraciones en su funcionamiento. Filtran, humedecen, calientan el aire inspirado y son claves para disminuir el peso del cráneo. Sentiríamos que tenemos una roca encima de nuestros hombros si no fuera por ellos. Además, sirven de factor
de resonancia para nuestra voz y para poder hablar de una forma que nosotros nos sintamos más cómodos con nuestra audición de nuestra misma voz. Equilibra la presión atmosférica para no tener una sensación perenne y constante de opresión sobre nuestra cara. Y todo se ve por este complejo osteomiatal que, como su propio nombre lo indica, complejo osteomiatal es realmente un complejo sistema de drenaje de secreciones y aireaciones. Y este verdadero laberinto es una maravilla biológica, de ingeniería biológica, que desarrolla un constante drenaje, un constante equilibrio de las presiones externas e internas, y verdaderamente cuando uno ve este laberinto, uno piensa cómo no son más frecuentes las infecciones y las sinusitis crónicas y recurrentes. Factores que se ve, que conocemos más recientemente que contribuyen al desarrollo de esta condición clínica es los biofilms y las exotoxinas. Las exotoxinas son sustancias liberadas por las bacterias que inducen una respuesta inflamatoria persistente que va a conducir a esta rhinosinusitis crónica. Los estafilococos aureus están más asociados con el aparecimiento de pólipos nasales, aunque esta condición, aunque sí sucede, es más rara en los niños y adolescentes, es más de adultos. Y lo que finalmente sucede es una formación de agregados bacterianos con matriz externa de polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. Lo mismo que sucede con los biofilms de los catéteres, o lo mismo, una analogía podríamos decir, de los trombos que se producen en las endocarditis. Toda esta maraña de bacterias, de agregados bacterianos de matriz externa con polisacáridos, proteínas y adherencia de plaquetas, etcétera, es lo que va formando este biofilm. Este tiene una condición importante, que es que disminuye hasta 100 veces la eficacia del uso de los antibióticos. Por eso es que hay que dar tratamientos por tiempos prolongados y muchas veces a dosis altas. Y en este estudio de San Clemente también se vio que las biopsias en el 80% de las series que él hizo con una cirugía funcional endoscópica fueron positivas para el aparecimiento de biofilm. Por lo tanto, muchos de los pacientes con la rhinosinusitis crónica, no hay ninguna duda de que esto es una condición que es importante para que se desarrolle. En cuanto a su diagnóstico, conocemos claramente los síntomas: congestión nasal, rinorrea purulenta, tos crónica, drenaje postnasal, fiebres de bajo grado, irritabilidad, alteraciones del comportamiento derivado de todo eso en los niños. Pueden ser niños que este puede ser su factor de riesgo, y eventualmente halitosis. Y en el examen físico, en la nariz también observamos congestión nasal, drenaje purulento, observar la mucosa que está muchas veces eritematosa con incremento de moco, y en algunas niños raramente pólipos nasales. Y en el cuello y cabeza siempre tratar de determinar si existe una otitis serosa con derrame crónica, la presencia de ojeras alérgicas, el saludo del alérgico con el pliegue nasal, y un dolor opresivo y existente en el área de senos, que no puede haber transiluminación cuando tenemos una habitación adecuada para efectuarla. En cuanto al diagnóstico por imágenes, quiero recalcar verdaderamente que el diagnóstico de esto es clínico básicamente, y la tomografía está reservada a los casos refractarios o en los que se planea que se va a hacer alguna operación. La tomografía, no hay ninguna duda, es el método de elección. Hay mucha más información que con las placas simples, pero también hay mucha más radiación. Por lo tanto, debemos hacerlo con precaución, ya que el hacer tomografías repetidas incrementa claramente el riesgo de cáncer en el futuro hasta 6 veces cuando los pacientes han tenido tomografías recurrentes. Por lo tanto, no debe ser una decisión trivial estar tomando tomografías en cada momento, sino solo verdaderamente si las necesitamos. Cuando hacemos una evaluación e investigación de rhinosinusitis crónica, debemos considerar todos estos procesos. Pruebas de alergia, aspirado y cultivo de senos y meatos cuando los tratamientos no son adecuados y hemos dado suficiente antibiótico y no mejoramos. El hacer o no pruebas inmunológicas ya en pacientes crónicos que sospechemos
fibrosis quística supraurosa en sudor y eventualmente en los casos más graves biopsias para descartar disquinesias ciliares primarias. El enfoque debe ser multidisciplinario involucrando a otorrinos, neumólogos, alergólogos, gastroenterólogos y los infectólogos, como tratando de dictar y ser lo más prudente y acertado posible con el uso de los antibióticos. En cuanto a su manejo, hay 4 metas en el tratamiento. Uno es controlar la inflamación, el edema de la mucosa. Segundo es mantener el drenaje y la ventilación de los senos paranasales. Tercero, tratar los microorganismos colonizadores que tienen exacerbaciones y reducir este número de exacerbaciones. El tratamiento debe enfocarse a los pacientes como una condición que puede ser controlada, pero no curada. Y la analogía que tenemos más cercana es la del asma. Esto debe ser explicado a los pacientes con detenimiento porque ellos tienen una expectativa de que al recibir un antibiótico y al recibir un tratamiento, esta condición va a ser completamente curada y erradicada, y no es así. El hacerles comprender cómo es verdaderamente la enfermedad en sí, la gente va a poder tener muchas menos frustraciones y va a poder tener desenlaces mucho más favorecedores. Finalmente, el propósito es mejorar la sintomatología, prevenir la recurrencia y mejorar al final de cuentas la calidad de vida de estos pacientes, pero no puede uno ofrecer balas mágicas ni curas milagrosas porque simplemente uno lo que tiene que hacer es ayudar a controlarla. En el tratamiento también tienen 4 pilares principales: los lavados nasales y sprays, los glucocorticoides nasales o sistémicos, agentes anti-interleuquinas, y más adelante en la próxima sección les hablo más de la microbiología, la prevención de los microbios y el uso de los antibióticos. Los lavados nasales, las irrigaciones nasales con solución salina, no hay verdaderamente estudios grandes controlados, pero hay una enorme y verdaderamente valiosa experiencia anecdótica que indica que es el mejor método. El uso de estas botellitas o pachoncitos con diferentes cantidades de solución salina normal, en la cual los niños desde muy tempranas edades que tienen condiciones de una experiencia de la enfermedad tan terribles que se sienten verdaderamente aliviadas con este tipo de lavados. En algunos casos se puede usar salino hipertónico en los casos más graves, pero debe tenerse cuidado con la contaminación de las soluciones y estar limpiando y esterilizando las botellitas o los pachones con hornos de microondas. Algunos expertos recomiendan también la administración de shampoo diluido al 1%, shampoo de bebé, como la acción de un surfactante para eliminar los biofilms, pero también debe hacerse con cuidado para no provocar reacciones alérgicas o de dermatitis por contacto más severas. Los esteroides intranasales, estos han sido la piedra angular en el tratamiento de la rinitis crónica. También se usan en la rinosinusitis crónica y se ha visto que son útiles como terapia de mantenimiento. De nuevo, pocos estudios aleatorizados, pero algunos que sí presentan significancia estadística. Budesonida, fluticasona, mometasona en los años más recientes es lo que más se ha usado. Anteriormente se usaba beclometasona. No hay ninguna evidencia que uno sea superior al otro y eventualmente esto tiene que uno adaptándolo a cada paciente. Si no hay una mejoría con los sprays de esteroide, se ha probado usando instilar estos medicamentos con el uso de las ampolletas de nebulización, ya sea directo o bien diluidos al 50%, con una mejoría en algunos casos marcada. Y también se deben considerar el uso corto de esteroides, cursos cortos de esteroides sistémicos cuando la situación no mejora, que pasa frecuentemente. Los antileucotrienos pueden ser usados en pacientes con rinosinusitis crónica y rinitis alérgica. También es una terapia coadyuvante cuando utilizamos esteroides, y más se ha visto los mejores éxitos en pacientes con pólipos nasales y antecedentes de alergia. Hay muchas otras terapias alternativas. Se han considerado probióticos, aplicación intranasal de antifúngicos, homeopatía, etcétera. Como sabemos, nunca contamos con suficientes estudios en esta área, pero tengo algunos buenos amigos que después de haber probado todo, alguna de estas terapias les puede a veces ayudar.
En cuanto a la microbiología y el uso de antibióticos, en realidad se ha visto que la microbiota normal o nativa de los pacientes con o sin rhinositis, ya sea aguda o crónica, es muy similar. Y obviamente no son sitios completamente estériles como se pensaba antes. Está inundado de bacterias aerobias y anaerobias que mantienen un balance en las secreciones y se ha visto también en algunos estudios, sobre todo en modelos animales, que hay bacterias como el Lactobacillus akei que ofrece un factor protector contra la sinusitis recurrente y se está haciendo pruebas para ver si puede desarrollarse como una coadyuvante en el tratamiento de estos pacientes en el futuro. La respuesta, ya sea adecuada o no del huésped a los cambios en la microbiota normal en los senos paranasales, es verdaderamente la clave para el desarrollo de biofilm y eventualmente enfermedades más crónicas y más graves, porque al final esto va a ser los causantes de la inflamación crónica y la falta de respuesta a los tratamientos antibióticos y a los medicamentos que le estemos administrando. La evolución de la microbiota es como se esperaba. En la fase aguda hay una rinosinusitis aguda causada inicialmente casi siempre por virus comunes, rinovirus, influenza, parainfluenza, que la gran mayoría de los casos, alrededor de los 10 días, va a estar completamente recuperados. Pero el problema está en los que no se recuperan y que empiezan a tener infecciones recurrentes. La microbiota de la nasofaringe está llena de los patógenos comunes que conocemos que habitan esa área. El neumococo, el Haemophilus influenza principalmente no tipable y la Moraxella catarrhalis. Y conforme va progresando las condiciones y los episodios de sinusitis recurrente, ya empiezan a aparecer más estafilococos, pseudomonas, la proliferación de anaerobios y eventualmente los hongos. Aunque los antibióticos los hemos usado como la piedra angular de los tratamientos de la rinosinusitis crónica, verdaderamente no hay una evidencia sólida de la eficacia de estos en el tratamiento, excepto en las exacerbaciones de los casos. La evidencia más robusta es la que encontré en este Cochrane Review del 2016, en la que mostraba 11 estudios con esto. Simplemente los tratamos, mejoran, pero verdaderamente su mayor acción es en las exacerbaciones de los casos, pero y en algunos momentos en los que los pacientes verdaderamente necesitan esta ayuda. Al final de cuentas, la meta es controlar la inflamación, que evite la obstrucción y que minimice las infecciones recurrentes, pero no hay duda que de tiempo en tiempo, administrado de la mejor forma posible, va a ser necesario tratamiento oral con antibióticos y en algunos casos hasta tratamiento endovenoso. ¿Cuándo usamos esos antibióticos si están francamente indicados en rinosinusitis crónica? Cuando hay empeoramiento súbito de los síntomas, cuando hay exacerbación de los mismos y cuando no hay una respuesta al tratamiento médico antiinflamatorio. Los antibióticos de elección continúan siendo la amoxicilina clavulanato a dosis usuales si no hay antecedentes o factores de riesgo que ya les voy a mencionar. Ampicilina sulbactam puede ser otra opción. Y si usamos amoxicilina clavulanato a dosis más altas de 80 o 90 miligramos por kilo si hay factores de riesgo. Estos factores de riesgo para la resistencia a antibióticos son niños pequeños menores de 2 años, uso de antibióticos en 1 mes o 2 meses previos, hospitalizaciones recientes, pacientes que acuden a guardería o que presentan comorbilidades o inmunosupresión. Otros regímenes son uso de clindamicina sola o acompañada de cefixima, o bien uso de cefalosporinas de segunda y tercera generación como cefuroxima de cefdinir, con o sin agregar metronidazol para la cobertura de anaerobios. Y debo recordar que no recomendamos usar la cefixima sola porque puede realmente haber muchos más fallos en el tratamiento. Un as bajo la manga es contar con levofloxacina, emoxifloxacina en los pacientes con infecciones recurrentes que pueden ser útiles, pero debemos tener en cuenta todo el tiempo los efectos secundarios que pueden producir estos antibióticos. Cuando no va bien la evolución de los pacientes, o bien pensamos que es un estafilococo, clindamicina, trimethoprim sulfa pueden ser opciones, ya sea con o sin metronidazol. Y podemos también hablar con los otorrinos para hacer rinoscopías para cultivo con una terapia dirigida, aunque los espectros de los antibióticos nunca los hacemos muy dirigidos, sino están bien más del tiempo amplio.
La cirugía debe estar reservada solo cuando hay un deterioro significativo de la calidad de vida, fallo en el tratamiento médico y cuando estamos usando demasiado antibiótico. La cirugía, debemos recordar que no cura la causa, solo la alivia, y por lo tanto debemos insistir con las personas en continuar el tratamiento médico. Pocos estudios aleatorizados y debemos considerar la endogenia si esto es muy grande. Las complicaciones de esto pues son exacerbaciones agudas, celulitis, erosiones, meningitis, anosmia, hiposmia, que son realmente deterioro en la calidad de vida, abscesos frontales importantes que pueden llegar incluso a meningitis, después sobre todo de senos frontales o cuando hay problemas con la lámina cribosa. Por último, una palabra en cuanto a prevención. Este estudio del doctor Kaplan en Houston nos muestra cómo en cerca de 250 pacientes en los que se le aislaron gérmenes de rinosinusitis crónica, el germen más común fue neumococo, y de los neumococos aislados, el serotipo 19A en la era prevacunal fue el más frecuente. Por lo tanto, debemos estar muy pendientes de la vacunación con estas vacunas conjugadas en los pacientes, porque son vacunas muy activas para el tratamiento y prevención de la enfermedad invasiva, pero también de la disminución de la aportación de las personas asintomáticas. Son vacunas muy poderosas. Se está trabajando en vacunas con 20 valencias y 24 valencias. No olvidar la vacuna de influenza y prevenir las alergias y el tabaquismo. Por último, esto es una infección compleja que debe ser abordada y enfocada desde un punto de vista multidisciplinario, y tenemos que tener claro el componente infeccioso es solo una parte, pero el más importante posiblemente es el componente inflamatorio. Muchas gracias por su atención y espero que sea útil la información que les di. Muchísimas gracias, Carlos, por tu información. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos que te quedes conectado para las preguntas, por favor. Claro. Muchísimas gracias, doctor Gracioso. Seguimos con la siguiente ponencia con la doctora Katia Camacho de Costa Rica. La doctora Katia Camacho es infectóloga pediatra, labora en el Hospital de Niños de San José, Costa Rica, y nos va a compartir la charla Manejo de citomegalovirus congénito. Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Katia Camacho de Costa Rica. El tema que voy a desarrollar el día de hoy con ustedes es acerca del manejo del citomegalovirus congénito. Básicamente, como parte de esta agenda, voy a tocarles algunos aspectos generales de la infección, datos epidemiológicos que conocemos y que se han publicado, así como también les voy a hablar del riesgo de infección en el feto, el manejo de la embarazada y el recién nacido, diagnóstico, clasificación del cuadro de acuerdo a los hallazgos, tratamiento y al final les voy a compartir un flujograma de manejo. Bueno, recordemos que dentro de las generalidades del virus, del citomegalovirus, recordemos que este es un virus que pertenece a la familia herpes. Este virus es la causa viral más común de infección congénita alrededor del mundo y va a afectar del 0.2 al 2.2% de los nacidos vivos. Este virus es el responsable de una importante morbilidad, especialmente en niños sintomáticos en el periodo neonatal, y es la causa número 1 de sordera neurosensorial de origen no genético y de discapacidad neurológica. También recordemos que el 10 al 15% de los recién nacidos que van a tener infección por CMV congénita van a estar con síntomas, van a ser sintomáticos. Entonces, recordemos que epidemiológicamente la adquisición de esta infección se puede dar o la madre embarazada la puede adquirir como una primoinfección, y esto va a ser del 1 al 4% de las mujeres o de los casos de infección, versus una infección secundaria que va a ser la gran mayoría, que va a ser el 10%, y puede deberse a una reactivación viral o recurrencia con una cepa nueva. La transmisión, por lo general, sabemos que se va a dar luego de la primoinfección materna, pero el feto se puede infectar de forma antenatal, y ahí sí hablamos del CMV congénito, pero un recién nacido también puede contagiarse a través del paso
por el canal de parto y también por transfusiones, y a nivel postnatal por contacto con la leche materna. Entonces, recordemos que la gran mayoría de las mamás embarazadas van a tener la primoinfección, y se sabe que del 30 al 42% de las madres van a tener la infección en el primer trimestre, y de ahí solamente el 13% de los niños van a infectarse. Del 1 al 2% de las madres pueden tener recurrencia durante el embarazo. Y recordemos que la severidad de la infección va a estar relacionada con el momento de la infección materna. Entonces, sabemos que la gran mayoría se van a infectar en el último trimestre, y del 30 al 42% en el primer trimestre de embarazo. Entonces, algunos datos que no podemos olvidar con respecto a esta infección es que este virus va a ser el responsable de la sordera neurosensorial en 1/3 de todos los casos en pediatría. La pérdida de la audición se va a dar en el 50% de los niños con infección congénita sintomática, pero el 7% de los niños con infección asintomática en el momento del nacimiento o en la etapa neonatal va a desarrollar sordera en los próximos 12 meses de vida. Hasta el momento no se ha logrado determinar un marcador que sea confiable, que ayude a predecir cuáles son los niños con síntomas leves, moderados o asintomáticos durante el periodo neonatal que vayan a desarrollar sordera posteriormente, y el rol de la carga viral no se ha definido como predictor de trastornos futuros. Entonces, es muy importante que ahora que hablamos del manejo del CMV, tenemos que incluir a la madre embarazada también dentro del flujograma. Y esto es muy importante establecerlo porque nosotros los médicos, no solo los pediatras, sino los médicos generales y los médicos ginecobstetras que le dan seguimiento a la mujer embarazada, es muy importante que sepan reconocer cuál madre embarazada puede estar en riesgo de haber adquirido la infección por citomegalovirus durante el embarazo. Entonces, para este momento no hay ninguna indicación o recomendación de realizar tamizaje universal por CMV durante el embarazo, pero sí es muy importante tener claros cuáles serían los hallazgos en la mujer embarazada que nos deben hacer sospechar de forma antenatal que una madre pudo haber tenido la infección y el riesgo elevado de que ese recién nacido o ese feto vaya a estar infectado. Entonces, la recomendación actual es que se tomen serologías en aquella mujer embarazada que haya tenido un síndrome o un cuadro clínico compatible con síntomas de influenza-like o en caso de hepatitis. Y en el caso de que en ese feto se logren establecer algunas anormalidades durante el seguimiento de control prenatal, tales como lo son la ventriculomegalia, la microcefalia, calcificaciones viscerales, hígado, vaso, sinequias intraventriculares, hemorragias intracraneales, quistes periventriculares, presencia de hipoplasia cerebelar, anormalidades corticales, todo bebé con diagnóstico de retardo en el crecimiento intrauterino, derrame pericárdico, ascitis, presencia de hidrops fetal y hepatoesplenomegalia. Entonces, en esa mujer a quien estoy sospechando que pudo haber tenido infección por CMV, es importante que le hagamos el diagnóstico. Y la forma que más se recomienda en este momento sigue siendo mediante la serología. Entonces, una serología IgG por CMV nos hace sospechar que está positiva o que la madre tuvo la infección si previamente teníamos una serología que estaba negativa y ahorita sabemos que la tiene positiva. O en su defecto, cuando la mamá tiene una IgM que está positiva, pero con una avidez baja para la IgG. Y es ahí muy importante en los casos y en la medida de lo posible donde se cuente con este recurso, hacer un test de avidez para IgG para citomegalovirus. Y la forma de interpretar este resultado es de la siguiente forma.
Si hay una avidez de IgG alta, y esto quiere decir que es mayor al 60%, se puede predecir que esta infección puede tener más de 3 meses de haber ocurrido o puede tratarse de una infección secundaria. Por el contrario, si el test de avidez es bajo, quiere decir que es menor al 30% y es sugestiva de una infección primaria. En las guías internacionales se destaca que en esa madre en quienes tenemos un diagnóstico laboratorial compatible con infección por CMV durante el embarazo, es muy importante determinar si ese feto tiene infección, si hay compromiso fetal. Y para eso se recomienda la realización de una amniocentesis para poder realizarle una reacción en cadena de polimerasa a ese líquido amniótico y poder correr la prueba por citomegalovirus. Este estudio, lo que es la amniocentesis, se recomienda que se realice después de la semana 20 de edad gestacional. Ahora, si no se logró establecer el diagnóstico durante el embarazo, es muy importante que nosotros los clínicos, médicos generales y los pediatras que estamos trabajando en las maternidades, podamos establecer que alguno de estos niños tenga algún signo o hallazgo clínico al nacimiento que me haga sospechar esta infección. Recordemos que el 90% de los niños con infección congénita van a estar asintomáticos, pero es muy importante lograr descubrir y sospechar la infección en ese 10% de los recién nacidos que sí van a tener síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas que nosotros podemos sospechar o que nos deben hacer sospechar de infección por CMV? La presencia de oligohidramnios o polihidramnios, el antecedente de retardo en el crecimiento intrauterino en ese recién nacido, presencia de corioretinitis, hepatoesplenomegalia, ventriculomegalia, la presencia de calcificaciones intraventriculares, presencia de microcefalia, la presencia de hipotonía. También en un niño en quien se sospeche o se haga el diagnóstico de sordera neurosensorial, y ahí lo vemos desde la posibilidad en algunos países que se les puede hacer el tamizaje auditivo en el periodo neonatal a toda la cohorte de recién nacidos, la presencia de petequias y de ictericia en el periodo neonatal, sobre todo de predominio directo. Entonces, cuando sospechamos de infección por CMV en ese recién nacido, pues estamos en la obligación de hacer el diagnóstico postnatal. Y es muy importante, y uno de los datos más importantes que no debemos pasar por alto, es que el diagnóstico de CMV congénito se debe realizar antes de la 3ª semana de vida en ese recién nacido. Los niños infectados van a excretar persistentemente altos niveles del virus en saliva y en orina, y esto generalmente continúa excretando hasta después de los 12 meses de vida. Entonces, el test que más se recomienda es la realización de una reacción en cadena de polimerasa en saliva, y este estudio va a tener la sensibilidad del 97 al 100% con una especificidad del 99%, y también se recomienda hacer la PCR en orina. La carga viral a nivel de sangre, normalmente los niveles son más bajos, por lo que contribuye a una sensibilidad más baja. Pero en la gran mayoría de los países de la región contamos con la prueba o con la carga viral para sangre que no está validada para ser utilizada en saliva u orina. Entonces, utilizamos los recursos con los que contamos. Si estamos teniendo la sospecha de que este recién nacido tiene infección por citomegalovirus, pues es muy importante levantar alarmas, ¿verdad? Y poder coordinar otros estudios con otras especialidades. Es un niño que debe tener seguimiento por pediatría, por audiología, se le debe hacer valoración auditiva, se le deben realizar algunos estudios de laboratorio como lo son hemograma, pruebas de función hepática y renal, estudios de imágenes como lo son ultrasonido de cerebro, TAC, o en los medios o en los lugares donde se pueda, resonancia magnética, valoración por oftalmología,
si hay sordera confirmada, pues es un niño que se debe derivar o referir al servicio de otorrinolaringología y definitivamente es un niño que debe tener seguimiento por especialistas en neurodesarrollo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues cuando ya definimos que sí, en definitiva hay un niño que tiene tiene sospecha de infección por CMV congénita, necesitamos nosotros los clínicos analizar el grado de compromiso del feto y el recién nacido. Entonces podemos dividir, de acuerdo a los hallazgos, a ese recién nacido en tres grupos. El grupo de los niños asintomáticos, que es el niño que no va a tener anormalidades por ultrasonido, es el niño que va a tener laboratorios normales con plaquetas normales y es un niño que va a tener bajo riesgo de sordera. Está el grupo de los niños con compromiso leve o moderado, que es el niño que va a tener estudios biológicos anormales, puede o no tener anormalidades en el ultrasonido, y si hay anormalidades en lo que se puede ver, están el intestino hiperecoico, ventrículomegalia leve o escasas calcificaciones. El pronóstico a futuro o neurológico de este grupo es incierto y honestamente los estudios hasta el momento no logran establecer cuál es el beneficio de los antivirales en este grupo de pacientes. Y el tercer grupo que tenemos, de acuerdo al compromiso del recién nacido, va a ser el grupo de los niños con compromiso severo. Y ahí vamos a incluir a los niños con anormalidades cerebrales por ultrasonido, que dentro de estas van a estar la microcefalia, la ventriculomegalia, anomalías de la sustancia blanca, hemorragia intracerebral o asociado a plaquetopenia. Y este es el grupo de los niños que va a tener un pronóstico neurológico más severo. Entonces, las guías internacionales recomiendan o dictan algunas pautas que nos pueden ayudar a nosotros a tomar una decisión. Entonces, se dice que no se deben tratar los pacientes que están dentro del grupo de los asintomáticos o dentro del grupo de los pacientes que tienen síntomas leves sin tener compromiso del sistema nervioso central. Por ejemplo, como el niño que tiene retardo del crecimiento intrauterino o que tiene hepatomegalia sin alteración de enzimas hepáticas, o el paciente que tiene trombocitopenia leve o transitoria, o el niño que exclusivamente tiene elevación de enzimas hepáticas aislada sin tener lesión en sistema nervioso central. Por el contrario, recomiendan tratar definitivamente el niño que tenga compromiso significativo de órgano o cualquier manifestación de compromiso a nivel de sistema nervioso central, aunque exclusivamente lo único que tenga el paciente sea presencia, o sea, el hallazgo de sordera neurosensorial. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay varios estudios que han comparado distintos tratamientos antivirales y diferentes esquemas, pero para este momento existen dos recomendaciones de antivirales. El primero es 6 semanas de ganciclovir intravenoso y este tratamiento lo que demostró es que reduce el riesgo de sordera a los 12 meses en niños con compromiso del sistema nervioso central y la dosis recomendada es de 6 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. Y el otro esquema también que se recomienda es el uso de valganciclovir oral durante 6 meses y se recomienda que se le administre este tratamiento a los niños con síntomas con o sin compromiso del sistema nervioso central. Y la dosis que se recomienda es de 16 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas y esto por 6 meses. En los pacientes que se vayan a tratar, en definitiva, se recomienda el seguimiento con estudios de laboratorio como son el hemograma, enzimas hepáticas, carga viral al mes de estar recibiendo el tratamiento y, en definitiva, hacer valoración auditiva cada 3 meses en el primer año y cada 6 meses hasta los 3 años, así como valoración por oftalmología anualmente hasta los 5 años de edad.
Algunos estudios se han publicado durante los últimos años acerca del beneficio de la inmunoglobulina hiperinmune específica contra el CMV. Esta es un tratamiento o es una estrategia que se está utilizando en la mujer embarazada con el fin de reducir la posibilidad de la transmisión del virus o de la infección materno-fetal. Hay pocos estudios hasta el momento y al día de hoy no hay una recomendación sólida para que se administre a todas las mujeres este tratamiento o que sea parte de los tratamientos durante el embarazo. Solo se recomienda en contexto de infección materna confirmada. Y en los estudios que se han realizado, que muchos son realizados en Europa, pues hay diferentes criterios que se han tomado en cuenta para poder ofrecer el tratamiento en la mujer embarazada, pero los resultados varían con respecto a si la inmunoglobulina previene o no lesiones del sistema nervioso central o si en definitiva logra prevenir la sordera en estos niños infectados. No hay estudios randomizados que hayan demostrado el beneficio en el desarrollo neurológico de estos pacientes. Entonces, para ir terminando, pues les presento esta diapositiva que nos ayuda a establecer como un esquema mental de cómo manejar los pacientes en el periodo neonatal si estamos sospechando la infección y si este niño tiene más de 32 semanas de edad gestacional al nacer. Entonces ya hablamos de lo que son los hallazgos clínicos que me pueden hacer sospechar el diagnóstico, bueno, tanto antenatal como postnatal. Y definitivamente la recomendación es hacer un panel, recoger una orina o hacer una PCR en orina, saliva o sangre. Si este está positivo, definitivamente sigo haciendo estudios, examen neurológico, exámenes laboratoriales, exámenes de gabinete. Debo establecer el compromiso auditivo mediante una valoración auditiva y una valoración oftalmológica. Y de esa forma, así poder yo encasillar a ese paciente de acuerdo a los hallazgos que tenga en si es un paciente asintomático, con compromiso leve o, en su defecto, si es un paciente con compromiso severo que definitivamente amerita el inicio de tratamiento antiviral. Entonces, muy importante que recordemos y como mensajes para llevar a casa es que la infección por CMV confirmada por amniocentesis, cuando esto sucede, es muy importante que se realice ultrasonido fetal cada 2-3 semanas hasta el momento del parto y siempre es muy importante que el ginecobstetra logre detallar el cerebro fetal para ver si hay cambios a ese nivel. En los fetos que están infectados se recomienda la resonancia magnética y está indicada entre la semana 28 y 32 de edad gestacional. También que todo paciente con sordera neurosensorial al nacimiento y CMV positivo es un paciente que amerita ser tratado con antivirales y al día de hoy no hay evidencia del beneficio del tratamiento en niños que se consideren asintomáticos en el momento del nacimiento. Esta fue la presentación que me correspondía. Aquí les dejo un código para que los interesados puedan escanearlo y poder ingresar y así obtener los artículos que utilicé para poder darles los artículos de revisión que fueron tomados en cuenta para poder realizar esta revisión de tema. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a la doctora Miriam de Lourdes Dueñas de Chicas. Ella es infectóloga pediatra, trabaja en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Así que muchísimas gracias, Lourdes, por estar con nosotros. Vamos a escuchar de ella síndrome hematofagocítico por dengue. Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Yo creo que en Costa Rica, igual que acá, no ha parado de llover desde el día de ayer y eso está afectando las conexiones de la red de internet y yo creo que eso es lo que le está dando también problema a Katia con las conexiones. Así que, pues yo creo que vamos a proceder. Vamos a compartir la pantalla, ¿verdad? A ver si puedo compartir con ustedes.
No sé si se logra ver la presentación. ¿Logran ver la presentación? Hola Lourdes, no, en este momento no estamos viendo acá que nos compartas la pantalla. Listo. Vamos a ver cómo puedo hacer para compartirles la presentación, porque me sale acá compartir, pero no me sale la presentación. Ya la tengo en el escritorio. Ok, ¿estás compartiendo la pantalla completa o alguna pestaña de la aplicación? No, la pantalla completa. Si no, de igual manera, la puedes enviar al correo electrónico claudia.vergara@conectab2b.com. Mandé la presentación, pero a la Secretaría de AGEI ahora. Permítenos verificar. Pero no me sale la compartir acá. Si no, ahí en la pantalla a mano derecha es una pestaña que dice como chat privado. Ahí te enviamos el correo al que podrías enviarnos la presentación. Veamos. Buenas, Lourdes, no sé si puedes enviarnos la presentación al link que te mandé a tu WhatsApp, a claudia.vergara@conectab2b.com y nosotros te la manejamos. Está en tu WhatsApp. Ahorita la mandamos. Ahí ya veo la pantalla de Lourdes. Sería nada más de que te coloques en la presentación para ver si, ahora sí lo logramos ver. ¿La logran ver o todavía no? Ahí la vemos. Sí, ahí está. Ahí, Sí, ahora sí ahora la sí la vemos. vemos. Gracias. Vale, entonces ya no la mando, ¿verdad? ¿Están ahí? No. Vale, entonces podemos empezar, pues, a hablar de este tema que realmente es un poco difícil porque el síndrome hemofagocítico asociado a dengue en pediatría es un tema un poco complicado, ya que no hay muchos casos descritos en la edad pediátrica. La mayoría de casos descritos realmente es en adultos. No sabemos realmente si es porque no es tan frecuente en niños o es porque pasan realmente subdiagnosticados o se diagnostican tardíamente o los signos se traslapan como otras enfermedades ya en las etapas finales del dengue. Vamos a hablar un poco, sabemos que el dengue es uno de los problemas de salud pública a nivel global en los últimos años, siendo una enfermedad que en términos de incidencia ha incrementado en las últimas décadas hasta 30 veces más, y en la región de Centroamérica no ha sido la excepción. En nuestra región, la carga de enfermedad es poco conocida realmente como región. No había muchos datos, ¿verdad? Hace un par de años, un grupo de infectólogos liderados por la doctora Ávila y con la ayuda de Katia Camacho, que ustedes la acaban de escuchar en la charla que no pudimos terminar de escuchar por problemas técnicos, se dieron a la tarea de revisar qué es lo que estaba pasando realmente con los casos de dengue en nuestra región y de buscar en los países qué es lo que estaba pasando. Y podemos ver que en los países, pues cada país reporta y clasifica los casos de dengue de diferentes manera, y fue así como se vio en esta reciente publicación que fue en el 2019,
que en los últimos 10 años ustedes pueden ver que Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua son los países que más aportan casos en la región, pero en la gráfica de la derecha ustedes pueden ver cómo la incidencia en los últimos años en todos los países ha incrementado, al igual que la mortalidad, y que obviamente, igual que toda la región de América Latina, a pesar de todas las medidas que se han mejorado en los criterios diagnósticos, en el manejo, todos los países tienen una alza en los casos de dengue. Y si vemos esta siguiente gráfica, donde están representados países como Honduras, El Salvador, Dominicana, Panamá, cada país tiene diferentes edades de presentación. Por ejemplo, Honduras y El Salvador se parecen mucho. Las edades más afectadas en dengue son los menores de 9 años, seguidos por los de 9 a 14 años, pero entre los 15 y 60 años no son nada despreciable las edades de los grupos afectados, que son entre un 22 a un 27%, pero si se van a países como Panamá, ustedes pueden ver que las edades más afectadas son entre los 15 y los 60 años, o sea, se afectan un poco más las personas más grandes. Y si se van a República Dominicana, también entre los 15 y los 60 años, el 31% de la población está en ese grupo de edad. En cuanto a la mortalidad, vemos que es variable. Hay países con muy baja mortalidad, ¿verdad? Como por ejemplo Costa Rica, pero tenemos países con muy alta mortalidad, como es el caso de República Dominicana, pero ahí vienen muchos temas que aportar. Por ejemplo, República Dominicana reporta tanto los sospechosos como los confirmados por cualquier método diagnóstico muertos por dengue. En cambio, tenemos países como El Salvador, que tiene que tener una confirmación estrictamente que sea dengue para poder encasillarlo como muerto por dengue. Y si tiene otra condición, por ejemplo, si fue un dengue pero se murió después por una neumonía nosocomial, no lo clasifican como un muerto por dengue, sino como por una neumonía nosocomial. Entonces, esas diferencias hacen que la mortalidad en República Dominicana sea mayor. Tenemos también que probablemente el síndrome hemofagocítico sea subdiagnosticado en muchas ocasiones porque viene a ser una manifestación atípica de la fiebre por dengue. En este estudio en India, que generalmente los hindúes o los asiáticos son los que más frecuentemente han relacionado precisamente el síndrome hemofagocítico a dengue, en general, las manifestaciones atípicas de las enfermedades también están en aumento, pero no se reportan a menudo o se pierden por la falta de diagnóstico. Generalmente no se piensan. Esto se conoce como síndrome de dengue expandido o dengue con manifestaciones inusuales o atípicas según las guías de dengue del 2011 y son asociadas a altas tasas de letalidad, muchas veces asociadas como complicaciones a choque profundo, severo o asociadas a condiciones o coinfecciones del mismo paciente. Por ejemplo, en este reporte de India de 245 niños con dengue, solo 2 presentaron síndrome hemofagocítico y el 47% de estos niños presentaron manifestaciones atípicas. Entonces, sí, las manifestaciones atípicas suelen ser frecuentes en la enfermedad por dengue. En esta serie de casos, el 41% presentó linfadenopatías, el 11.4% presentó manifestaciones hepáticas como disfunción hepática y el 7.5% presentó datos como coinfección, por ejemplo. En la siguiente diapositiva les quería mostrar un caso de un paciente con síndrome hemofagocítico secundario a dengue. Ahí podemos ver el macrófago hemofagocitado y este caso, por ejemplo, el síndrome hemofagocítico, sabemos que se produce por la desmorregulación del sistema inmune que lleva a la autodestrucción macrofágica
descontrolada y que se manifiesta en alteración clínica, hematológica, bioquímica e histológica, y esta asociación es inusual y grave que responde a una tormenta de citoquinas liberada durante la enfermedad, principalmente por la interleucina 8, interleucina 10, factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Este caso es, por ejemplo, de un adulto argentino, pero es traspolado también a lo que sucede en los niños, y la presencia simultánea de fiebre elevada, disfunción orgánica, la hiperferritinemia, la alerta nos tiene que alertar a la hemofagocitosis y es asociada generalmente a dengue, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico nos tiene que orientar o sellarlo con un aspirado de médula ósea de una manera oportuna. Lo que pasa es que a veces decimos, puchica, el paciente está grave, está complicado, está plaquetopénico, y le vamos a hacer un aspirado de médula ósea que probablemente lo va a complicar un poco más. Sabemos que la linfohistiocytosis hemofagocítica asociada generalmente puede ser de un origen familiar, primario o genético, o secundario o adquirido, que es lo que sucede con el dengue. Es mucho más frecuente que sea adquirido o asociado a infecciones a que sea primario o genético. O muchas veces pueden coexistir ambos, como lo vamos a ver en un estudio posterior. Generalmente el virus que más frecuente se asocia a él es el virus del Epstein-Barr, pero lo puede dar cualquiera. Pues lo puede dar bacterias, lo pueden dar hongos como la leishmania, la histoplasmosis, y pues recientemente que se ha estado asociando también el virus del dengue. El síndrome hemofagocítico pues es un síndrome que generalmente tiene evolución fatal si no lo diagnosticamos a tiempo, y esta respuesta inmune no controlada e ineficaz conduce a una hiperinflamación. Puede ser familiar, puede ser esporádico, y generalmente puede ser asociado a muchos factores desencadenantes. A veces pueden ser colagenosis, pueden ser neoplasias, o pueden ser incluso hasta postvacunación o por sarcoidosis. Las características principales van a ser la fiebre, la disfunción hepática, la coagulopatía o la pancitopenia. El objetivo es el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz para poder lograr disminuir su mortalidad. Ya desde el 2004 hay criterios bien establecidos para el diagnóstico y obviamente para poder diagnosticar mutaciones genéticas por biología molecular, para poder encasillar si estas son de origen genético o si son espontáneas o adquiridas. Tenemos la fiebre, que generalmente cuando un paciente en dengue la fiebre persiste por más de 7 días, eso es un hallazgo que nos tiene que hacer alertar y pensar en síndrome hemofagocítico. La esplenomegalia, tenemos criterios también de laboratorio, como son las citopenias, cuando hay afectación de 2 o 3 linajes, hemoglobina abajo de 9, o sea, anemias severas, plaquetopenias abajo de 100,000, neutrófilos abajo de 1,000, las hipertrigliceridemias arriba de 265, hipofibrinogenias abajo de 150, obviamente la hemofagocitosis en los aspirados de médula ósea, en ganglios, hígado, función nula de la natural killer, que eso es a veces difícil de encontrar porque tendríamos que hacer citometrías de flujo, ferritina alta, arriba de 500, CD25 bajos, y obviamente en la biología molecular encontrar las mutaciones genéticas. Para hacer el diagnóstico tendríamos que tener por lo menos 5 de los siguientes criterios que ya dijimos, pero para poder encontrar. A veces no encontramos el total de los criterios, pero cuando tenemos por lo menos 4 y la sospecha diagnóstica, tenemos que darle seguimiento a esos pacientes. No siempre vamos a encontrar de entrada la totalidad de criterios. A veces con el pasar de los tiempos vamos a encontrar el número de criterios. Aquí vemos que en individuos sanos probablemente el reconocimiento de un antígeno extraño iniciará
una cascada inflamatoria con liberación de citoquinas de células TH1, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleucina 8 y otras citoquinas de las que usualmente hemos oído hablar mucho ahora con el COVID-19, que induce las natural killer, los linfocitos T, que activan a las proteínas citolípticas, que inducen apoptosis de la célula diana y eliminan el estímulo antigénico, y señalan generalmente la finalización de la respuesta inflamatoria. En los pacientes que presentan síndrome hemofagocítico, los LOCI que regulan esta expresión y actividad de granulocíticos tóxicos de las células natural killer y los linfocitos T, hay una ausencia de la respuesta de estas células TH1 y entonces se mantiene ese estímulo antigénico, hay ausencia de esta terminación, o sea, no hay nadie que le diga y que apague ese switch de la respuesta inflamatoria y se sobrepasa esa respuesta y viene esa respuesta de tormenta de citoquinas. Y ahí se da precisamente, así como vemos ahora en el COVID-19, toda esta respuesta inflamatoria que nos lleva a todo este daño exagerado de órganos, a la acumulación visceral de histocitos y macrófagos, al daño tisular y la disfunción que vemos, que es lo que lleva a la muerte al paciente y que a veces se puede confundir como el choque que causa el paciente en el dengue. En este estudio, que es uno de los pocos que se encuentran descritos en la literatura, que es de niños, que es en Puerto Rico, que ellos encontraron, hicieron una revisión del 2008 al 2013, en el que de 649 pacientes que tenían dengue, 33 pacientes encontraron que presentaron síndrome hemofagocítico asociado al dengue, con una letalidad del 4.5%, ellos vieron que el más frecuente que ellos encontraron fue el dengue 1 y seguido por el dengue 2. Si vieron que los pacientes que hicieron hemofagocítico permanecían más tiempo, hasta 18 días más de estancia hospitalaria, permanecían más tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Las edades más frecuentes fueron de 1 a 13 años. También vieron que los que tenían mayor mortalidad eran los pacientes que rondaban el año de edad, o sea, los más pequeños fueron los que tenían mayor chance de morir. Y también vieron que los factores de riesgo asociados a dengue o a mayor mortalidad de hemofagocítico fueron aquellos que tenían la ferritina más alta. También observaron que era más frecuente ver hemofagocíticos adquiridos que los que tenían características familiares, porque ellos sí vieron que la incidencia de la hemofagocitosis familiar era de 0.04 en 100,000 y la de adquirida de 0.56 en 100,000, o sea, 14 veces más frecuente la adquirida que la familiar, muy parecido a lo que se describía también en Alemania, porque en Alemania ellos encontraron que era 6 veces más frecuente la adquirida que la familiar. También aquí en Puerto Rico, si ustedes pueden ver en esta gráfica, ellos encontraron, perdón que se me pasó la diapositiva ahí, vamos a ver si la puedo retroceder. Voy a mostrarles acá que ellos también habían observado que los pacientes con hemofagocitosis habían tenido mayor riesgo de intubación, mayor cantidad de transfusiones, mayor uso de esteroides, como era de esperarse, mayor uso de inmunoglobulinas, más fiebre, más hepatoesplenomegalia, que esas eran las condiciones de riesgo clínico que ellos también veían, y que obviamente los pacientes que habían tenido dengue grave o dengue hemorrágico, según las clasificaciones anteriores que usaba OMS, o dengue severo, eran los que habían tenido más riesgo. Y desde el punto de vista de laboratorios clínicos, la anemia, la trombocitopenia, la leucopenia severa, la elevación de las transaminasas arriba de 1000 y la ferritina arriba de 500 habían sido los hallazgos de laboratorio clínico que habían marcado la diferencia entre los casos
y los controles. En este hallazgo de una paciente, de un caso clínico presentado en que se asoció dengue y se encontró biología molecular positiva en aspirado de médula ósea en una paciente que falleció a causa de dengue y síndrome hemofagocítico, podemos encontrar que en ello también se asoció que la leucopenia, la elevación de las bilirrubinas, la elevación de las transaminasas arriba de 1000 y la persistencia de la fiebre arriba del 9º día fueron marcadores determinantes en el síndrome hemofagocítico. Este estudio también, que es una revisión sistemática, un metaanálisis de la epidemiología, signos clínicos y factores de riesgo también de la búsqueda de 10 bases de datos electrónicos hasta mayo del 2010, precisamente buscando la asociación de dengue con síndrome hemofagocítico, se encontraron que el 51% de los casos reportados de esta asociación fue en el sudeste asiático, el 25% en América, el 16% en el Pacífico Occidental y el resto pues en Europa, en el Mediterráneo. Ahí se incorporaron 45 artículos, se encontraron 122 casos, el 64% de esos 122 casos fueron en niños, se describió solo un neonato y la mayoría de casos son estudios retrospectivos. Por eso una de las conclusiones de este artículo fue propiciar estudios prospectivos que nos permitan tener unos criterios para poder evaluar mejor los factores de riesgo de estos pacientes, ¿verdad? Y demostraron en estos estudios que la tasa de letalidad era más o menos del 14.6% y hablaban de que algunos de los factores que incrementaban la mortalidad en estos pacientes era la coinfección. Por ejemplo, hablaban de coinfección con influenza y que algunos de los factores de riesgo importante eran la linfadenopatía, la hepatosplenomegalia, anemia severa y la elevación de las transaminasas. También que el diagnóstico tardío de hemofagocítico, cuando el diagnóstico se hace allá por el día 8 o 11 de enfermedad, eso también elevaba el mal pronóstico de estos pacientes. Entonces, prácticamente lo que hablaba ese artículo era que si nosotros diagnosticábamos tardíamente a este paciente, si había linfadenopatía, si había hepatosplenomegalia, si había anemia severa y elevación de las transaminasas y de la ferritina, ese paciente tenía un mayor chance de morir. En este otro artículo también de esa misma revisión, aquí podemos ver que también igual que el de Puerto Rico, hablaba que el dengue 1 era el más prevalente, seguido por el dengue 4 y con menor importancia el dengue 3 y en el dengue 2. Hablaba también cómo desde la última década se han incrementado el reporte de los casos del dengue más hemofagocitosis en general en todas las regiones. También hablaba que muchos de estos pacientes hablaba más del tratamiento, a diferencia de otros artículos que no hablan mucho del tratamiento, como la mayoría habían sido tratados con esteroides, más énfasis en la metilprednisolona a 30 miligramos por kilogramo día por 5 días, con una dosis máxima de 1 gramo, seguidos por prednisolona por al menos 2 semanas. Hablaba de la mortalidad, que también la mortalidad había sido mejor de los pacientes tratados con esteroides versus los que no habían recibido esteroides, una mortalidad de 28 versus 6 de los no tratados versus los tratados. Entonces, también hablaba que en niños eran probablemente los que tenían una menor mortalidad comparada con los adultos. Entonces, también hablaba de eso en este artículo. Aquí podemos ver también los criterios que ellos hablaban de los hallazgos que habían encontrado, la fiebre, la ferritina, las alteraciones de la coagulación, la trombocitopenia, la esplenomegalia, la elevación de los triglicéridos, anemia, hepatosplenomegalia, que fueron como los hallazgos más frecuentes que encontraron en este tipo de pacientes.
En este también pudieron ver los casos de fatalidad, como en algunos países, por ejemplo en la India, podían tener mayores mortalidades que en otras series de casos, como en América, como en el caso de Puerto Rico. Aquí podemos ver también en los pacientes que ingresaban en UCI, en esta serie de casos, que eran pocos casos en la India también, como el valor de las plaquetas sigue siendo también la anemia, la esplenomegalia, el fibrinógeno bajo, la ferritina alta, los marcadores más importantes de predicción de mortalidad y gravedad en el síndrome hemofagocítico. Aquí podemos ver cómo el dolor abdominal, un marcador importante que no había sido mencionado hasta en este estudio de la unidad de cuidados intensivos, la anemia abajo de 8, la leucopenia, la elevación de las transaminasas arriba de 1000 y también el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Aquí podemos ver en esta revisión que presentó en el 2019 en el ITSA. Estas se las traje, pero es más bien una revisión que realizaron más en paciente adulto, donde hablaba cómo a medida pasaban los días en las unidades de cuidados intensivos, incrementaba el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Como el paciente con síndrome hemofagocítico prolonga sus días de estancia hospitalaria y muchas veces llega también a fallecer por cuadros de infecciones intrahospitalarias, y que la variabilidad en los protocolos de manejo en estos pacientes son muy variados, porque no son tan pocos los pacientes que se reportan, que son manejos multidisciplinarios que van consensuados por el hematólogo, el médico de cuidados intensivos, porque llevan realmente soporte hematológico, el uso del esteroide, de la inmunoglobulina, la anticoagulación, porque a veces también tienen trastornos de la coagulación y pueden llegar a ser trombos, ¿verdad? Entonces también tienen que ver todo esto. Al final, la importancia es el diagnóstico temprano para llegar a un tratamiento precoz y evitar que el paciente llegue a todas estas complicaciones que ya mencionamos, ¿verdad? Hacer el estudio genético para poder dar consejería genética, porque algún pequeño porcentaje tiene esta concordancia de que tiene esta variación de estudios inmunológicos también, y poder derivar a tiempo a este paciente. Y fármacos que se han utilizado según la gravedad y las características, pues el esteroide, inmunoglobulinas, ciclosporina, quizás el medicamento más mencionado en la mayoría de artículos, aparte del esteroide y la inmunoglobulina, era el etoposide, pero en algunos casos se han utilizado el anakinra, timoglobulina, el rituximab también, pero tiene que ser bajo el acuerdo de los especialistas y los médicos tratantes. No sé si tendrán alguna pregunta. Entonces, generalmente cuando vemos estos pacientes que se nos han complicado, que tienen hepatoesplenomegalia, sabemos que la esplenomegalia no es una condición frecuente en un dengue grave. Pensemos siempre que puede haberse complicado en un hemofagocítico. Cuando vemos una hepatomegalia que sobrepasa los 3 centímetros, pensemos en hemofagocítico. Cuando la fiebre persiste más allá de 7 días, cuando hay una ferritina alta, cuando tenemos transaminasas arriba de 1000, el objetivo es sospecharlo para poder llegar al diagnóstico con estos pacientes. Estimada doctora, 4 minutos. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, gracias por todos tus conocimientos, gracias por haber estado aquí. Vamos a tomarnos un minutito y luego ya seguimos con nuestra segunda parte. Por el tiempo no vamos a poder tener preguntas en este bloque. Muchísimas gracias. Gracias.